Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor porque nueva vez hoy domingo celebramos la resurrección del Señor Jesucristo y lo hacemos a través de este portal de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en Bameso. Damos gracias a Dios que a pesar de que no podemos estar de manera presencial, desde sus hogares podemos estar en comunión. Vamos a empezar orando. Padre Celestial, nueva vez te damos las gracias, Señor, porque por tu misericordia, mi Dios, tú nos permites nueva vez llegar hasta tu trono de gracia. Gracias te damos, mi Dios, porque a través de este portal podemos llegar hacia los hogares de los hermanos y las hermanas. Te damos gracias también, mi Dios, porque a pesar de que en estas circunstancias no podemos vernos, tú permites, Señor, que nos escuchemos a través del internet. Pero sabemos que en el Espíritu, Señor, estamos unidos todos, Padre, convencido de que tú nos escuchas. Te pido que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer, mi Dios, y de igual modo nos hable a través del mensaje de tu palabra. Toma control como siempre lo has tenido, Señor, y por fe lo sabemos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar cantando a nuestro Señor Jesucristo. Y el primer himno que estaremos cantando es el número 80. Dad al Padre toda gloria, porque Él la merece. Espíritu divino, alabanzas del Lord. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Santo de mi Dios. Con ese mismo espíritu de adoración al Señor, seguimos adorándole. Ahora lo haremos del número 94. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la miseria
Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Seguimos adorando al Señor. Ahora lo haremos del número 201, pies divinos. Cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas. Pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos de Jesús. En la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. En la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. Ved los fríos y desnudos por los campos, caminando sin cesar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar. Van llevando por Judea la semilla, el bendito evangelio del amor, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor. Cuán hermosos y cuán santos, cuán benditos de Jesús el Nazareno son los pies. Oh, yo quiero que a la tierra venga
pronto otra vez. Pies divinos, pies divinos, pies sangrantes, horadados por mi culpa sin igual. Nos librasteis del pecado y del juicio eterno. Nos librasteis del pecado y del juicio eterno. Bien, queridos hermanos, llamamos al hermano pastor para el tiempo de las informaciones. Buenos días, hermanos. Para algunas informaciones, así como han expresado los hermanos en este tiempo de avisos, seguimos dando gracias a Dios por permitirnos llegar a cada uno de ustedes a sus hogares y también a los amigos que nos escuchan. Gracias porque Dios siempre abre caminos, Dios siempre cumple promesas. Luz en tinieblas, así es nuestro Dios. De manera que, hermanos, debemos de seguir orando al Señor, ya que, como todos ustedes saben, ha sido extendido el tiempo de emergencia en nuestro país debido a la pandemia mundial que también nos afecta a nosotros. De manera que hasta el 30 de abril también seguimos con lo que es el toque de queda, esperando, hermanos, que nosotros como creyentes seamos ejemplos en todo ante las autoridades, respetando las directrices, no solamente la de distanciamiento social, sino también protegiéndonos con mascarillas, con guantes y tomando todas las medidas del lugar para cuidarnos y cuidar a los nuestros. Y orando al Señor sobre todo, para que en su misericordia y en su voluntad este tiempo pueda pasar y nosotros volvamos a vernos y a reunirnos y abrazarnos y estar juntos en el templo. Pero mientras tanto, estamos juntos en espíritu, como también lo estamos cuando estamos reunidos, y seguimos orando los unos por los otros, seguimos llamándonos los unos por los otros. Hermanos, saque su tiempo, no solamente para orar, para estar con Dios, sino también para llamar a sus hermanos en Cristo y saber de ellos. Oremos por los hermanos que tienen que salir a trabajar en este tiempo difícil. Oremos, por ejemplo, el hermano Delson, oremos por él, oremos por otros hermanos también. Igualmente, hermanos, sigamos orando al Señor para que nos siga guardando en su misericordia, pero como vamos a ver en la predicación, si el Señor decide probarnos, o que en algún momento seamos tentados, nosotros podamos estar preparados para glorificar a Dios, no importa la situación. Así que oremos también, sigamos orando por la hermana Yabelis, para que Dios le siga consolando. Sigamos orando por nuestro hermano Julio. Oremos por nuestra hermana Sara Sierra, la hermana Teresa Edis, la hermana Julia Mateo también, para que Dios le siga consolando por la muerte de su hermana. Sigamos orando por los hermanos allá en España, en Estados Unidos. Oremos por Ruth en especial y su familia, para que el Señor siga obrando sanidad, siga guardando a Eliel de todo este mal. Hermanos amados, además oren al Señor para que podamos, según estamos planificando, tener otras transmisiones que sean de bendición y de edificación para cada uno de nosotros y, ¿por qué no?, de salvación para los amigos que nos escuchan, a los cuales estamos invitando a que sigan uniéndose a nosotros a las transmisiones por el momento domingo en la mañana 10:45 y los miércoles a las 7 de la noche. Igualmente, cuando todo esto pase, les esperamos en la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica, calle Teniente Amado García, número 38, Barrio Mejoramiento Social. Allí estaremos esperándoles, el pastor Ángel Mateo, Ángel Ramón Mateo Gil, igualmente cada uno de los hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Después de haber escuchado las informaciones,
Seguimos adorando a nuestro Dios. Ahora lo haremos del himno Paz con Dios, que es el número 321. Paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Lleno estaba yo de dudas, temeroso de morir. Hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Al final en desespero ya no puedo, dije yo, y del cielo y respuesta todo hecho ya quedó. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. De mis obras despojado vi la obra de Jesús. Supe que la paz fue hecha por su sangre en la cruz. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Antes del mensaje estaremos cantando dos himnos de manera consecutiva. El primero es En Jesucristo se halla la paz, que es el número 366. Luego estaremos cantando del himno A combatir, 532. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija
en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallecer. Cristo nos dijo, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salid luchar con nuestro capitán. En la constante lid seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Como habíamos anunciado, tendremos ahora el mensaje de la palabra de Dios, esperando como siempre que el Señor nos hable a través de la misma. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es nueva vez poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y gracias a Dios nuevamente por proveernos esta plataforma para desde aquí anunciar su palabra. Damos la bienvenida otra vez a los hermanos y a los amigos también que fielmente nos han acompañado desde que iniciamos esta transmisión, y a los demás amigos también que se han añadido y hermanos en Cristo en otros lugares. Antes de predicar la palabra de nuestro Dios, también quiero dar gracias a Dios por su cuidado y su protección hacia su pueblo. Pues bien, hermanos, vamos a orar antes de tener la lectura de la palabra de nuestro Dios, y entonces iniciaremos con nuestro mensaje. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, una vez más te doy las gracias, el honor, la gloria y la honra a ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por concedernos tu palabra que nos alienta, nos sostiene y nos ayuda a poner cada día más nuestra confianza en ti. Por lo tanto, háblanos en esta mañana. Queremos que tú nos hables, queremos ser bendecidos por ella. En el nombre de Jesús. Amén.
En la mañana de hoy nuestro mensaje estará basado en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y allí nosotros estaremos estudiando y aprendiendo acerca del ejemplo de fe de estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Pues bien, dice la palabra de nuestro Dios en Daniel capítulo 3, y vamos a leer los versículos desde el 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército
que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. En esta mañana vamos a hablar, basados en esta porción, acerca del tema: Dios puede probar tu fe o permitir que seas tentado en este tiempo de pandemia. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Dios puede probar tu fe o permitir que seas tentado en este tiempo de pandemia. La pregunta es: ¿estás preparado para ser probado, para ser tentado? Hermanos y hermanas, Dios nos ha escogido para salvación y para ser sus siervos y testigos al mundo. Por tanto, Dios quiere mostrar su poder en este tiempo y a nuestra generación a través de nosotros. Pero es importante que entendamos que no nos toca a nosotros escoger el escenario en el cual Dios será engrandecido. Sea que seamos probados por Él, por medio de las pruebas, Dios busca que nuestra fe, confianza y esperanza en Él sean fortalecidas, y nunca su intención es ni será hacernos pecar. Sea que permita que Satanás nos tiente, y la tentación busca hacernos pecar en contra de Dios y descalificar nuestro testimonio ante Dios y el mundo, como fue el caso de Job. Recordamos la historia de Job. Si nosotros leemos los versículos 1, el capítulo 1 de Job, los versículos 8 al 12, dice la palabra de nuestro Dios: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vemos aquí cómo Satanás
iba a tentar a Job. Pero Satanás no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Satanás entonces, como vemos y leemos más adelante en el libro de Job, causaría un fuerte impacto en la vida de Job. Pero Dios nunca perdió el control y Dios nunca perderá el control cuando seamos tentados. Satanás es el acusador, como vamos a ver más adelante. Así que estemos preparados o para ser probados o para ser tentados. El deseo y la voluntad de Dios siempre será que a través de ti y de mí, todo nuestro alrededor y el mundo en sentido general, conozca y reconozca que no hay nadie que sane como Él, que provea en medio de la crisis, que traiga paz y consuelo en medio del dolor, de la angustia y de la preocupación, que cuide como Él, que proteja y libre de la muerte como Él, y que Él, nuestro Dios, es más poderoso que la ciencia, que el dinero, que los gobernantes y poderosos, en fin, que no hay nadie como Dios en el cielo ni en la tierra. Y es a través de nosotros que Él quiere mostrar al mundo todas estas cosas. De manera que tú y yo debemos estar preparados para el tiempo, el momento y el escenario que Dios escoja para que seamos probados o tentados. No somos nosotros los que decidimos nuestro futuro. De hecho, si tratamos de hacerlo, tendremos a Dios de frente para estorbarnos como lo hizo con Balaam. Porque somos sus siervos. Fuimos comprados por precio, a precio de sangre, con su sangre preciosa, como nos dice 1 Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos y permitir que Dios sea glorificado en nuestros cuerpos. La Biblia dice en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos estar preparados para glorificar a Dios y que Dios sea glorificado en nosotros. Sea en medio de esta pandemia o después de la misma, debemos estar preparados. ¿Lo estás, hermano? ¿Estamos nosotros realmente preparados para ser probados? ¿Estamos preparados para ser tentados? En nuestro texto de Daniel, el capítulo 3, tenemos delante de nosotros a 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, varones fieles a Dios y en los cargos que desempeñaban. Ellos vivían en obediencia a Dios y a su palabra. Pero el día menos pensado, el rey Nabucodonosor se le antoja que todo el mundo tiene que adorar la estatua de oro de 60 pies de altura y 9 pies de ancho, algo totalmente impresionante, para que todos, sin distinción, se postren y adoren. Y este día normal y corriente en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, hombres intachables en su conducta, se convirtió en la amenaza más grande que jamás habían vivido en sus vidas. Y esta amenaza era contra sus propias vidas, contra su fe en Dios y contra el mismo Dios. Ellos no escogieron el escenario ni la situación a enfrentar. Ellos no temieron la investigación en su contra. Ellos no temieron a la tentación. Y como vamos también a ver más adelante, ellos no temieron la amenaza. Ellos no temieron que su Dios y su fe en Él fueran desafiadas. Ellos no temieron no defenderse y darle su caso y entregarle su caso a Dios. Por tanto, Dios respondió y peleó por ellos, librándolos, teniendo el mismo rey Nabucodonosor que reconocer que no hay nadie en el cielo ni en la tierra que pueda librar como Dios, que no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso Dios quiere hacer con nosotros cada día de nuestras vidas. Y eso Dios quiere hacer con nosotros si permite alguna adversidad o alguna angustia o algún tiempo de necesidad o de enfermedad.
o que nos toque la misma pandemia a nosotros, el mismo virus. Vamos a estudiar en esta mañana cada uno de estos aspectos y la manera como hablan poderosamente a nuestras vidas. En primer lugar, Sadrach, Mesach y Abednego no escogieron el escenario ni la situación a enfrentar. Si nosotros leemos en Daniel capítulo 13, los versículos 1 al 6, como leímos en la lectura devocional, nosotros vamos a ver que Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un día normal, nada nuevo, hasta que surgió este edicto del rey. Pero si nosotros miramos un poco más atrás, en el capítulo 1 del libro de Daniel, podemos leer que estos tres varones, junto al mismo Daniel, y esto lo vemos en los versículos 6 a 7 del capítulo 1 de Daniel, lean por favor conmigo, Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7, pueden verificar en sus Biblias, en sus hogares, dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Pudieron cambiar sus nombres, pero como vamos a ver más adelante, no pudieron cambiar su fe ni su Dios. Hermanos, el mundo querrá cambiar nuestra fe, querrá movernos de un lado a otro. Pero nosotros, al igual que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, debemos de permanecer fieles a nuestro Dios. Pues bien, estos tres varones fueron traídos cautivos desde su tierra, la tierra de Judá, con el fin de ser entrenados para que estuviesen en el palacio del rey. Allí en Babilonia fueron entrenados. En el capítulo 2 de Daniel vemos cómo la mano providencial de Dios obra de manera milagrosa en Daniel, y Daniel es colocado en la corte del rey, y Sadrach, Mesach y Abednego llegan a ocupar puestos de importancia sobre la provincia de Babilonia. Estando allí ocupados en realizar fielmente sus trabajos en Babilonia y siendo fieles a Dios sobre todas las cosas, es que ocurre el decreto que ordenaba que todos los habitantes de Babilonia se postren y adoren la imagen de oro que el propio Nabucodonosor había levantado, y que el que no se postrara fuera echado en el horno de fuego ardiendo. Tal y como podemos observar, Sadrach, Mesach y Abednego no escogieron el tiempo, no escogieron la tierra, no escogieron el escenario, no escogieron la situación a enfrentar. Pero ese día normal de sus vidas se transformó en la peor amenaza que jamás habrían enfrentado, y tendrían que decidir entre serle fiel a su Dios y sufrir la sentencia de muerte en el horno de fuego ardiendo, o postrarse ante una imagen hecha por el hombre y deshonrar a su Dios, creador de los cielos y de la tierra. De manera que ellos estaban en tremendo aprieto. Lo que estos tres varones estaban enfrentando era terrible. Toda su vida había cambiado en un instante, pero ellos sabían que Dios estaba en control. ¿Sabes, hermano y hermana, que igualmente nuestras vidas pueden cambiar en un instante? Que Dios puede decidir probarnos o permitir que seamos tentados, teniendo la oportunidad de honrar a Dios o pecar contra Él. Cada día nos enfrentamos con estas situaciones, pero hay situaciones más apremiantes. Hay situaciones más delicadas en las cuales somos probados o tentados. Situaciones que ponen en juego muchas veces nuestra seguridad financiera, entre otros, como vamos a ver más adelante. Pero ahora, mirando nosotros a Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros podemos ver que ellos estaban en una situación apremiante. Hermanos, nosotros ahora mismo estamos en nuestras casas, todo girando de manera normal, y queremos estar lo más seguro posible mientras nos cuidamos. Esto no tiene nada de malo.
Al contrario, esto lo apoyamos y lo aprobamos. Pero, ¿qué pasaría si todo eso cambiara en un instante? ¿Qué pasaría si Dios permite que a uno de nosotros nos dé el virus y seamos aislados de nuestros familiares y estemos solos, en peligro de muerte? Hermanos, Dios quiere glorificarse. Nosotros no escogemos el escenario, nosotros no escogemos el tiempo, no escogemos el momento. De manera que debemos estar preparados para lo que Dios decida en nuestras vidas, con el fin de nosotros poder glorificarle como hicieron estos 3 varones. Nuestro deber es responder con fe ante Dios, porque siempre Dios tendrá el control, tal y como confiaron Sadrach, Mesach y Abednego. Gloria al Señor, Dios siempre tendrá el control, Dios siempre tiene el control, y alabamos su nombre por eso. Amén y amén. En segundo lugar, Sadrach, Mesach y Abednego no temieron la acusación en su contra. Hermanos, era de esperarse, como leemos nosotros en Daniel capítulo 3, los versículos 8 hasta el 12. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Como dije anteriormente, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, era de esperarse que siendo Sadrach, Mesach y Abednego funcionarios del rey de Babilonia, y siendo esta orden tan apremiante de parte del mismo rey, la decisión de no postrarse ante dicha imagen por la orden del rey sería inmediatamente comunicada al rey, ya que esto representaba, más que un asunto religioso, una desobediencia e irrespeto a la máxima autoridad, esto es, al rey, y por ende a sus dioses, que según sus creencias lo habían encaminado hasta tan grande altura. Pero además estaba en juego, ellos perderían la oportunidad de ser elevados a posiciones mejores dentro del reino. De manera que, denunciados por hombres maliciosos de entre los caldeos, esta raza étnica, es decir, se refiere más a lo étnico más que a lo religioso mismo. Estos hombres, estos caldeos, como expresa Daniel 3:8, lo cual literalmente significa, al denunciarlos maliciosamente, literalmente significa comer la carne de alguien, siendo su significado metafórico denunciar, calumniar, etc. Sea por celos, fuere por envidia o por alcanzar favor delante del rey, estos caldeos denunciaron y acusaron ante el mismo rey a Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos y hermanas en Cristo, nosotros debemos de tener por cierto que en cualquier momento nos encontraremos de frente con alguna situación u orden que vaya en contra de nuestra fe en Dios y de nuestros principios, o de los principios bíblicos que hemos creído de la palabra de Dios, los cuales hemos aceptado con fe y de todo corazón. La Biblia dice, hermanos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, es decir, a los del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
De seguro que a los caldeos y a todo el reino, incluyendo al rey, le parecía cosa extraña que ellos no se postraran frente a la imagen. Igualmente parecería extraño o parecerá extraño para quizás amigos y familiares con muchas situaciones a las cuales nosotros como creyentes no cedemos, pero la realidad es que nosotros no corremos en el mismo desenfreno de disolución. Y al presentarse alguna situación, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la casa o en cualquier lugar, significa que pudiera estar en juego nuestro propio trabajo y sustento por obedecer a Dios. La confianza depositada en nosotros por alguien, como el rey la había depositado en Sadrach, Mesach y Abednego, al ponerlo sobre sus negocios. Pudiéramos enfrentar el ser despreciados, privados de nuestros bienes materiales o de posiciones que tal vez hayamos anhelado siempre. Pero no podemos olvidar que Satanás es nuestro acusador y siempre estará presto para acusarnos como lo hizo con Job. Pero que también Dios está en control. Dios estará en control cuando seas acusado maliciosamente y falsamente. Acerca de que Satanás es nuestro acusador, nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por tanto, hermanos, debemos estar firmes, porque nada ni nadie nos podrá compensar, cuidar y proteger como solo Dios puede hacerlo. Por más que nos acusen, debemos de permanecer firmes ante Dios. Hemos visto entonces que Sadrach, Mesach y Abednego, en el punto número 1, no escogieron el escenario ni la situación a enfrentar. En segundo lugar, acabamos de ver que Sadrach, Mesach y Abednego no temieron la acusación en su contra. Pero en tercer lugar, nosotros vamos a ver que Sadrach, Mesach y Abednego no temieron a la investigación en su contra realizada por el propio rey. No podemos quizás imaginar la cara de un rey desafiado en su propia cara y en su propio reino, delante de sus súbditos, en una situación tan especial por el levantamiento de la imagen que, según algunos historiadores bíblicos y teólogos, era una imagen del propio Nabucodonosor. Una orden tan apremiante y con una amenaza tan drástica. Aparecieron 3 jóvenes que se atrevieron a no postrarse ante la imagen. Aún así, el rey fue con un carácter investigativo y con la oportunidad de que Sadrach, Mesach y Abednego se postraran en el próximo toque de instrumentos. La realidad es, amados en Cristo, que no nos extraña tampoco la sutilidad del rey. La Biblia dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Después de todo, el rey no solamente debía ser obedecido por su amenaza, sino por su poder de convencimiento por su investidura. Una invitación del rey era un privilegio, pero gloria a Dios que ni lo uno ni lo otro impresionó a estos varones, fieles a Dios. Lamentablemente habemos creyentes que nos dejamos impresionar por la investidura de alguien. Si es, por ejemplo, que el jefe, la jefa o el dueño de la empresa nos invita a una fiesta o a un trago social, pensamos que no se le puede decir que no, porque pasaríamos por maleducados, falta de ética y hasta con temor de caer en desgracia con los jefes. La realidad es que esto es pensar vanamente y creer que los hombres, o creer a los hombres más poderoso que Dios. Esto es no tener nuestra fe en Dios como la tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego. Debemos de aprender a confiar en Dios aunque perdamos todo, aunque lo perdamos todo, incluso la misma vida. Mateo 10:39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Promesas gloriosas de Dios
a nuestro favor. Siempre habrán promesas que nos sostengan en Dios y que sostengan nuestra fe. No desmayemos, hermanos, por tanto, aunque venga una investigación realizada por alguien superior. Nosotros entonces, en cuarto lugar, vamos a ver que Sadrach, Mesach y Abednego no temieron a la tentación en su contra. No temieron a la tentación en su contra realizada por el propio rey. Daniel capítulo 3, el versículo 15 y la parte A dice la palabra de nuestro Dios: Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Esto era sin duda una tentación. Era la oferta tentadora de parte del rey. Amados en Cristo, el mundo y Satanás te van a ofrecer ofertas tentadoras. Y serán verdaderamente tentadoras, porque estarán dirigidas a resolver quizás tus problemas financieros, o darte la oportunidad de, si eres soltero o soltera, de unir tu vida a ese ser tan especial que te lo está proponiendo fuera de la voluntad de Dios. Oferta tentadora para ascender de posición en tu empleo, quizás teniendo que mentir para obtener tal o cual posición. Quizás mentirás o te pedirán mentir para poder firmar algún proyecto importante para la empresa, o cubrir al jefe sus travesuras o malas prácticas de la empresa. La propuesta puede venir de alguien que a su juicio no puede ser rechazada. Pero no desmayes. Ora y confía en Dios, que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios 10:22. De manera que cuando te veas frente a una tentación, cuando te veas frente a una situación tentadora, solo piensa en no pecar contra Dios, y que la bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece sin añadir tristezas, y que Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Bien, en quinto lugar, Sadrach, Mesach y Abednego no temieron la amenaza en su contra realizada por el propio rey. No temieron la tentación, pero tampoco temieron la amenaza. El rey sigue diciéndoles a ellos: porque si no lo adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. He aquí la amenaza. Inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. El rey no solamente buscaba persuadir con su astucia, no solamente buscaba persuadir con su nivel, con su alto nivel de investidura, el más alto, siendo él el rey, también con amenaza. Nosotros los creyentes no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, de sus demonios y de sus hijos. Cuando no pueden convencernos con su sutilidad, no se descuide, hermano, no te descuide, hermana. Vendrán con sus amenazas para tratar de hacernos caer de nuestra firmeza en Dios. La amenaza tiene como fin infundir temor. Sadrach, Mesach y Abednego recibieron la amenaza que nadie quisiera recibir, que es la de la muerte, y una muerte atroz. Ser echados vivos en un horno de fuego ardiendo. Ellos pudieron haber dicho y razonado, pero no es nada que nos arrodillemos solo una vez, para que el rey vea que nosotros sí cumplimos, y después podemos de alguna manera excusarnos. Después de todo, fue Dios quien nos puso aquí. Él sabía que vendría esto, por tanto, Él nos va a perdonar. De seguro, Dios es perdonador y Dios es amor. Ya que estamos aquí para servirle, no va a querer que nosotros muramos, y entonces, ¿quiénes le van a representar? Hermanos amados, no podemos intentar razonar con el pecado. Sadrach, Mesach y Abednego no razonaron con el pecado. Ellos no confiaron en ellos. Ellos no razonaron con el pecado.
Ellos no tomaron ninguna decisión negociadora para salir de la situación y para salvar su pellejo. Realmente, ellos decidieron seguir adelante con su fe en Dios. ¿Cuántas veces nosotros intentamos negociar y negociamos con el pecado? Déjenme decirles y recordarles que a Eva nada más y nada menos le costó la caída de toda la raza humana en el pecado y la muerte. ¿Piensas que no te va a costar nada un simple pecado? El pecado siempre tendrá su paga y cobra bien caro. Bien, entonces, en nuestro sexto punto, nosotros vemos que Sadrach, Mesach y Abednego no temieron al desafío contra su Dios realizada por el propio rey. El rey expresa en el capítulo 15, la parte C: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Esta expresión es muy parecida en su sentido. Esto nos lleva a recordar cuando aquel paladín llamado Goliat fue a desafiar al pueblo de Dios. Aquel día todo el pueblo, incluyendo al propio rey Saúl, estaba temblando por las palabras de aquel filisteo incircunciso. Pero apareció alguien, un muchacho, que decidió, por su fe y confianza en Dios, entendiendo que el gigante estaba desafiando a Dios y por tanto el mismo Dios vindicaría su nombre delante de sus enemigos. Este muchacho decidió poner su fe en Dios, a tal punto que estuvo seguro de que Dios se gloriaría y honraría su valentía. Dios siempre querrá gloriarse y honrarse en algún valiente que aparezca, que no le tema al gigante y que confíe en Dios y que confíe en que Dios libra a su pueblo. Ese en aquel tiempo fue David. Ese en ese momento fue David. David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Así dice 1 Samuel capítulo 17, los versículos 45 al 47. Apareció un joven valiente que puso su fe y su esperanza en Dios, aún teniendo al gigante de frente, aún teniendo a alguien más grande que él de frente, pero él sabía que había alguien más grande que el más grande que estaba a su frente. Hermanos, nuestros gigantes, cualquier gigante que tengas en tu vida, confía en que Dios es más grande que ese gigante. Cualquier temor, cualquier situación, cualquier crisis, cualquier asunto de salud, confía en que Dios es más grande y que Dios quiere que tú venzas el gigante según su voluntad y su soberanía. Hermanos, en medio de esta crisis que vive el mundo, y después que pase la crisis, Dios siempre estará dispuesto a hacer grandes y maravillosas obras. Solo estará esperando a alguien que no tenga miedo a las amenazas y al desafío. A alguien a través del cual mostrar su poder. ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta que a través de ti Dios muestre su poder? ¿Dios muestre sus grandes y maravillosas obras? Necesitas aceptar entonces el desafío. Cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, cuando aparezca ese escenario que tú no escojas, sino que Dios lo escoja, entonces tendrás la oportunidad
pero oremos para que estemos preparados. David lo estuvo y Dios le dio la victoria. Sadrach, Mesach y Abednego lo estuvieron y veremos más adelante cómo Dios se manifestó en favor de ellos. En séptimo lugar, entonces, vemos que Sadrach, Mesach y Abednego depositaron toda su confianza en Dios. Toda su confianza en Dios delante del propio rey. En el versículo 17 del capítulo 3 nosotros leemos: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sadrach, Mesach y Abednego confiesan que Dios puede librarlos del horno de fuego, pero no afirman que lo hará. Note usted en el versículo 17. Ellos confiesan que Dios puede librarlos, pero ellos en ningún momento dicen que Dios lo hará. Esto es un ejemplo precioso de lo que significa tener fe verdadera. Ya fuesen librados o no de las llamas del horno, confiarían de todos modos en Dios. Su fe no dependía de lo que podía ocurrir. Hermanos, nuestra fe no debe de depender de las circunstancias ni de lo que pueda ocurrir. Di un amén bien grande. No puede depender de lo que ocurra. Gloria a Dios, nuestra fe no puede depender de las circunstancias ni lo que pueda ocurrir. Sadrach, Mesach y Abednego no dudaban del poder de Dios para librarlos. Pero de no ser así su voluntad, de no ser la voluntad de Dios ser librados, aceptarían con gozo la muerte, pero no adorarían la estatua de oro. Y esa debe ser nuestra decisión en cada situación y circunstancia cuando seamos tentados. No rendirnos ante la tentación, no caer a la tentación aunque se nos vaya la vida. Pero no rendirnos a ellos. No rendirnos al mal. No todas las veces es la voluntad de Dios librar a sus hijos de problemas, de crisis, de padecimientos. Dios no libró a Job. Dios no libró a Esteban de morir apedreado. Pero Esteban tuvo la victoria. Aún antes de morir vio el cielo abierto y a Cristo sentado en su trono, a la diestra del Padre. ¡Qué privilegio! Job luego recibió muchísimo más de lo que perdió, porque le fue fiel a Dios. Dios siempre vindicará su nombre y su nombre glorioso siempre será glorificado. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Por tales razones, hermanos, de que no todas las veces es la voluntad de Dios librar a sus hijos de problemas, crisis, padecimientos y hasta la misma muerte. No creamos a las mentiras de esos farsantes del Evangelio que prometen que Dios siempre nos librará y por eso declaran y viven declarando bondad y declarando bendición y viven queriendo darle órdenes hasta al mismo Dios. Yo pregunto y nos preguntamos, ¿por qué no aparecen ahora en medio de esta pandemia todos ellos a declarar que la pandemia sea retirada? ¿Por qué no acuden a los hospitales y empiezan a sanar de uno a uno, a todos o a toda una sala del coronavirus? La respuesta es sencillamente porque son unos mentirosos e impostores a quienes Dios no ha enviado. Sadrach, Mesach y Abednego no declararon ser libres del fuego. Yo declaro que no voy a ser echado en el horno de fuego. Ellos no dijeron así. Ellos siguieron adelante con su fe en Dios, porque ellos entendieron que la voluntad de Dios debía ser hecha en sus vidas, no la voluntad de ellos. De manera que Sadrach, Mesach y Abednego no reprendieron al rey tampoco. El Señor te reprenda, rey. No reprendieron al rey, antes bien dejaron su caso en manos de Dios y Dios se hizo cargo de todo el resto, como también quiere hacerse cargo de nuestras vidas. Solo quiere que dependamos de Él en todo tiempo. De manera que nosotros vamos a ver en último lugar que Sadrach, Mesach y Abednego son librados por Dios y Dios es glorificado. Daniel capítulo 3, los versículos 19 y 20, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach
y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno ardiendo. Ahora nosotros vemos los versículos 26 en adelante. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Así Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor entonces dice lo siguiente: Bendito sea el Dios de ellos. Dios fue glorificado por Sadrach, Mesach y Abednego. Por la valentía de estos hombres, el nombre de Dios es anunciado por el propio rey. Y el rey tenía que ser escuchado, pues el nombre de Dios fue escuchado. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esta palabra me llama poderosamente la atención. Dice el mismo Nabucodonosor que no cumplieron el edicto del rey. ¿El edicto de quién? De él mismo. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Gloria a Dios. Esto es una fe firme, maravillosa y gloriosa en Dios. Esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que no negociemos nuestra fe. Que le seamos fieles y firmes a Dios, aún en este tiempo de pandemia, aunque venga la amenaza, aunque venga la tentación, aunque venga la acusación, aunque venga la investigación, seamos fieles a Dios. Bien, siguiendo nuestra historia, ocurrió lo esperado. Fueron echados en el horno de fuego ardiendo, atados para que ni siquiera se movieran dentro. El horno estaba tan encendido que los que lo echaron en el horno fueron alcanzados por las llamas. Pero Dios intervino para salvar a Sadrach, Mesach y Abednego, que sueltos dentro del horno. ¿Quién los soltó? Ellos fueron echados atados. Dios los soltó. Dios es glorioso. Pero Dios intervino para salvarlos. De manera, hermanos y hermanas, y amigos que nos escuchen, ellos andaban sueltos adentro, desafiando las llamas. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor, turbado, los llamó para que salieran. Claro, nadie podía acercarse por las llamas. Las llamas le hubieran consumido a cualquiera. Cuando salieron, el milagro de Dios fue tan grande, al preservarles, que ni siquiera tenían olor a humo. Nada de ellos sufrió daño, ni siquiera sus cabellos. Por tal razón, el rey y todos sus servidores tuvieron que reconocer que no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermano, cuando este mundo, cuando nuestra propia familia, cuando en tu trabajo, cuando en la escuela, cuando en la universidad, cuando en la calle van a conocer que tu Dios es grande. Tiene que estar preparado, por tanto, para cuando seas probado, para cuando seas tentado. Dios fue reconocido como el único Dios verdadero tan solo por 3 jóvenes estar dispuestos a confiar en su poder. Dios está buscando hoy dentro de su pueblo a gente como ellos, que no teman a nada, solo a Él. Bendito sea Dios. Dios también está buscando que todo el que no le conoce como Salvador le reciba en su corazón, porque de igual manera quiere manifestarse en ellos y a través de ellos. ¿Estás preparado para que Dios muestre en ti su poder? Si no lo estás, tienes que prepararte. El día puede cambiar. Las circunstancias, la noche puede cambiar de la noche a la mañana. Si no estás preparado, prepárate. Y
Y si no estás preparado, si no quieres prepararte, si no decides prepararte, si tienes temor, Dios proveerá a alguien que sí lo estará. Y tú perderás tu bendición. Finalmente, te preguntarás, ¿cómo puedo estar preparado? ¿Cómo puedo prepararme? La respuesta es, ve y ora a Dios. Porque por medio de la oración fue que Sadrach, Mesach y Abednego se prepararon para servir a Dios. ¿Te acuerdas que ellos habían sido traídos desde Judá hasta Babilonia? Bueno, una de las situaciones y eventos que pasaron antes de esta historia fue un sueño que tuvo Nabucodonosor, el cual Daniel le oró a Dios, el cual Daniel le pidió a Sadrach, Mesach y Abednego que se preparasen en oración. Por eso nosotros entendemos que tanto Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego estaban siempre preparados, sirviendo en una tierra ajena, sirviendo en una tierra extranjera, sirviendo dentro de gente idólatra, dentro de gente maliciosa. Ellos siempre estaban preparados en oración para presentar defensa de su Dios, para obedecer a Dios, para no cambiar su fe, para serle fiel a Dios en todo y que Dios se glorificara a través de ellos. Daniel 2:16 al 18 dice la Biblia, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, es decir, a Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Se preparaban en oración, como tú y yo debemos de prepararnos. Hermanos, en este tiempo de pandemia, aún después del mismo, Dios puede probar tu fe, Dios puede probar mi fe, o permitir que seamos tentados por el diablo. ¿Estamos preparados? Debemos prepararnos en oración. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Esta historia, Señor, es preciosa, pero más preciosa de lo que ellos hicieron y las decisiones que tomaron para glorificarte. Como dice el mismo Nabucodonosor, ellos no estimaron preciosas sus vidas. Decidieron desobedecer el edicto del rey y poner su vida antes que doblar sus rodillas ante esta imagen. Señor, que así de fuerte y de preparados estemos tus hijos ante cualquier situación de prueba o tentación que venga en este tiempo de pandemia después de la misma. Gracias por tu palabra y bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y ha sido gloriosa la palabra de nuestro Dios. Le damos las gracias al Señor por habernos edificado a través de su palabra. Vamos a cantar, vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar 2 himnos consecutivamente. Vamos a cantar primero del himno Porque Él vive, 222, y luego vamos a cantar del himno Roca de la Eternidad, 560. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana,
Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal poder pagar, mientras haya de vivir y al instante expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar para despedir el culto. Oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este medio que usted nos da, mi Señor, para poder alabar y glorificar tu nombre y escuchar de tu palabra. Le pedimos, mi Señor, que así, Padre eterno, como nosotros escuchamos, que la podamos poner en práctica. Y a los amigos, Padre eterno, que no conocen de ti, Padre, sabemos que tu palabra fue sembrada en sus corazones y sabemos que va a dar fruto. Le pedimos y le rogamos que usted nos siga dirigiendo, Padre eterno, y protegiendo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. El culto ha terminado. Hasta la próxima.